¿Sabías que miles de hombres mayores mueren cada año sin haber sido diagnosticados con ninguna enfermedad grave? No fue un infarto, no fue cáncer, ni una caída trágica. Fue algo más silencioso, algo que la mayoría ni siquiera se atreve a nombrar. A los 50, 60 o 70 años, no es raro que empieces a sentirte más cansado, más apagado, como si la vida estuviera perdiendo color lentamente. Pero, ¿y si te dijera que eso no es normal? ¿Y si te dijera que ese desgaste no viene del cuerpo, sino de algo que abandonaste hace tiempo sin darte cuenta? Hoy vamos a hablar de una verdad que nadie te contó, cómo perder el vínculo con tu propio cuerpo puede ser el comienzo del fin, incluso si todos los análisis dicen que estás bien. Si alguna vez te has sentido así, como si fueras una sombra del hombre que fuiste, quédate hasta el final. Esta no es una charla sobre sexo, ni un sermón moral. Es un llamado a reconectar contigo mismo antes de que sea demasiado tarde. Escribe "sigo aquí" en los comentarios si aún estás de pie, incluso en silencio. Y si este mensaje resuena contigo, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con otro hombre que necesite escucharlo. Roberto tenía 68 años. Fue gerente de ventas por más de 3 décadas, un hombre con presencia, mirada firme y una voz que imponía respeto en cualquier sala de reuniones. Pero ahora, cada mañana lo encontraba sentado en la misma silla, frente a una ventana que daba a la calle vacía. No era que le faltara comida, ni techo, ni medicamentos. Médicamente hablando, estaba bien. Pero cualquiera que lo viera de cerca sabría que algo en él se había apagado. No era su corazón, ni su presión arterial. Era otra cosa, más sutil, más profunda. Su alma ya no respondía al cuerpo. Lo que le sucedía a Roberto no es un caso aislado. En mi experiencia, es una epidemia silenciosa que arrasa con miles de hombres cada año, especialmente después de los 60. No es algo que se vea en un escáner o en un análisis de sangre, pero se siente en cada paso arrastrado, en cada noche sin sueño, en cada mirada perdida. Es el desgaste invisible. Y empieza en el momento en que un hombre deja de verse a sí mismo como un ser vivo y comienza a verse como un ser que simplemente sobrevive. Muchos lo llaman el proceso natural del envejecimiento. Pero no confundamos los términos. Envejecer es inevitable. Apagarse no lo es. Hay hombres de 70 que caminan como si tuvieran 50. Y hay otros de 55 que ya se sienten muertos en vida. ¿Cuál es la diferencia? No es el cuerpo. Es la relación con el cuerpo. Porque cuando cruzamos cierta edad, la sociedad empieza a tratarnos distinto. Ya no nos miran como hombres en plenitud, sino como abuelitos, viejitos, personas mayores que deben comportarse de cierta forma, con pudor, con modestia, con resignación. Y uno se lo cree. Uno se calla, se retrae, se acostumbra a pasar desapercibido. Poco a poco, dejamos de tocarnos, de sentir, de explorar, de cuidar el deseo. No porque no lo tengamos, sino porque nos han dicho que ya no es propio de la edad. Y así empieza la desconexión. Primero, dejas de prestarle atención a lo que tu cuerpo necesita de verdad, no solo alimento, no solo medicinas, sino contacto, sensación, placer. Después, comienzas a justificar ese vacío, ya no necesito eso, ya tuve suficiente en mi juventud, eso es para los jóvenes. Pero mientras más lo niegas, más lo siente tu cuerpo. Y no de forma dramática, no con gritos, sino con pequeños susurros, una noche sin dormir, una erección que no llega, una tristeza que no entiendes, una desconcentración que te impide leer 2 páginas seguidas. El alma comienza a oxidarse cuando el cuerpo ya no se reconoce como vehículo de vida.
Muchos hombres no se dan cuenta de este proceso porque es gradual. Nadie se despierta un día y dice, he perdido mi vitalidad. No. Lo que sucede es que vas apagando interruptores internos sin darte cuenta. Apagas el del deseo. Apagas el de la curiosidad. Apagas el del contacto físico. Y cuando te das cuenta, estás en modo supervivencia, no en modo vida. El problema es que este desgaste invisible no solo afecta el estado de ánimo, también tiene consecuencias físicas reales. Estudios han demostrado que los hombres mayores que pierden el interés por el placer físico, ya sea con pareja o en intimidad consigo mismos, presentan mayores niveles de cortisol, menos circulación sanguínea y mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. No es magia. Es biología. Cuando desconectas al hombre de su cuerpo, el cuerpo deja de responder como debe. Pero más allá de los datos, hay una verdad más dolorosa. Muchos hombres creen que esto es su culpa. Que sentirse apagado es parte de haber envejecido. Que ya no hay nada que hacer. Que simplemente hay que esperar. ¿Esperar qué? ¿La muerte? ¿La decadencia? No. Eso no es envejecer. Eso es rendirse. Y tú no estás aquí para rendirte. Quizás estás leyendo esto y te estás reconociendo. Quizás piensas en tu propio reflejo, en esa sensación de que ya no eres el mismo. Y sí, no eres el mismo. Pero eso no significa que estés acabado. Significa que estás en una nueva etapa donde puedes elegir algo distinto. Donde puedes mirar tu cuerpo y decidir no abandonarlo. Donde puedes decir, hoy empiezo de nuevo. Porque la salud masculina después de los 60 no depende solo de medicamentos, ni de exámenes, ni de cirugías. Depende de reconectar contigo mismo. De recuperar ese hilo invisible que une tu piel con tu alma. De volver a ti, no como fuiste, sino como eres ahora, más sabio, más sensible, más consciente. Y si te quedas conmigo, te voy a mostrar cómo volver a encender esa luz que llevas dentro. Porque no se ha ido. Solo está esperando que le digas, aquí estoy. Hay una historia antigua que cuenta que un caballo viejo, tras años de servir fielmente a su dueño, fue dejado en el establo sin más. El hombre pensaba que el animal ya no servía para nada, que su tiempo había pasado. El caballo, abandonado, dejó de comer, de moverse, de relinchar. Pero una noche, bajo la luz tenue de la luna, escuchó a lo lejos el sonido de otros caballos galopando libres. Y entonces, como por instinto, dio un paso, luego otro, y cuando el dueño fue a verlo por la mañana, ya no estaba. Había vuelto al campo. A su instinto. A su libertad. Eso mismo le pasa al hombre cuando se le niega el derecho al placer. Vivimos en una cultura que idolatra la juventud y silencia el deseo en la vejez. Desde pequeños nos enseñaron que hablar de placer es sucio, que tocarse está mal, que el deseo sexual con el paso de los años es ridículo o vergonzoso. Y eso se graba en el cuerpo como una condena silenciosa. A los 20 se nos permite desear. A los 40 se nos exige rendimiento. Pero a los 60 se espera que callemos. Que bajemos la cabeza. Que dejemos esa parte de nosotros detrás. Y así, muchos hombres cruzan la barrera de los 60 sintiéndose culpables por algo tan natural como querer sentirse vivos. Como si el hecho de querer tocarse, de sentir, de emocionarse con su propio cuerpo, fuera algo inapropiado. Como si se tratara de un pecado que no se puede confesar. Uno de mis pacientes, Miguel, de 72 años, me dijo una vez en voz baja, casi con vergüenza, doctor, hace más de 5 años que no me toco, me da pena decirlo,
pero me siento como si ya no tuviera derecho. Esa frase me quedó clavada en el pecho, como si ya no tuviera derecho. ¿Derecho a qué? ¿A sentir su piel? ¿A disfrutar su cuerpo? ¿A saberse todavía un hombre completo? El placer no es exclusivo de los jóvenes. El deseo no desaparece con las canas. Lo que desaparece es la libertad que nos damos para expresarlo. Lo que muere no es la capacidad, sino el permiso. Y eso no es culpa del cuerpo, sino de la vergüenza que heredamos. La salud masculina después de los 60 no puede entenderse si se excluye esta dimensión. Porque el placer, en cualquiera de sus formas, es también salud. Cuando un hombre se permite sentir placer físico, no está cayendo en la lujuria. Está activando rutas neuronales que estimulan la memoria, la concentración, la autoestima. Está liberando endorfinas que alivian el dolor, mejoran el sueño y reducen el estrés. Está oxigenando su sangre, acelerando su circulación, revitalizando su sistema hormonal. Está diciéndose, sin palabras, estoy vivo y todavía valgo. Incluso cuando se trata de placer en soledad, masturbación, autoexploración, caricias conscientes, el beneficio no es solo físico, sino emocional y espiritual. No es un acto de vergüenza, sino de reconocimiento. Es mirarse al espejo con ternura. Es recordar que el cuerpo no es solo una máquina que se desgasta, sino un puente hacia uno mismo. Pero claro, todo esto va en contra de lo que muchos aprendieron de pequeños. En casa, en la iglesia, en la escuela, se nos decía que el placer era algo que debía reprimirse, controlarse, evitarse. Que el cuerpo era fuente de tentaciones. Que tocarse era malo, pecado, vergüenza. Esas palabras, aunque dichas hace décadas, siguen resonando en la piel de muchos hombres adultos como si fueran actuales. Y aquí es donde empieza la verdadera batalla, no contra el envejecimiento, sino contra la culpa. Porque el mayor obstáculo no está en los años, ni en el deseo, ni siquiera en la capacidad física. Está en el juicio. En esa voz interna que susurra, esto no está bien. Y cuando esa voz gana, el cuerpo calla. Se apaga. Se enferma en silencio. Pero hay otra voz, más profunda. Una que quizás olvidaste. Una que te habla desde adentro y te dice, tócate sin miedo. Respira sin culpa. Siente sin vergüenza. Porque el placer no es un pecado. Es tu derecho. El filósofo estoico Epicteto decía, no es lo que nos pasa lo que nos daña, sino cómo lo interpretamos. Interpretar el placer como algo sucio o indebido solo te aleja de ti mismo. Cambiar esa interpretación puede devolverte la vida. No exagero. He visto a hombres reencontrarse con su cuerpo después de años de desconexión y experimentar mejoras en su salud, su humor, su presencia, como si les devolvieran años que creían perdidos. Por eso, si llevas tiempo sintiéndote apagado, desconectado, bloqueado, te invito a hacer una sola cosa: cambia la mirada. No te toques como quien comete un acto prohibido. Tócate como quien se honra, como quien se recuerda digno, como quien vuelve a casa. Y si aún tienes dudas, piensa en esto: tu cuerpo ha estado contigo toda la vida. Ha resistido enfermedades, pérdidas, cansancio, esfuerzo. ¿No merece acaso también un poco de placer? ¿No merece ser celebrado, incluso ahora? Volver a sentir no es debilidad. Es valentía. Y tú estás a tiempo. Siempre estás a tiempo. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a elegir? En la siguiente parte, veremos qué ocurre realmente cuando te desconectas de tu cuerpo por demasiado tiempo y cómo ese silencio puede ser más peligroso que cualquier enfermedad.
Don Manuel tenía 74 años cuando su esposa falleció. Estuvieron juntos casi 5 décadas. Compartían el café de las mañanas, los paseos lentos por el parque, las pequeñas conversaciones antes de dormir. Cuando ella se fue, no solo quedó solo en casa, también se quedó solo dentro de sí mismo. Durante los primeros meses, sus hijos lo visitaban cada tanto. Le llevaban medicinas, hablaban de trivialidades, le decían que se cuidara. Pero nadie le preguntó cómo se sentía de verdad. Nadie notó que ya no se afeitaba, que dormía con las persianas cerradas, que había dejado de comer a horarios regulares. Nadie supo que hacía ya 6 meses que no se había tocado. Ni siquiera para sentir si aún quedaba algo vivo en él. Lo que le ocurrió a don Manuel es más común de lo que imaginamos. Muchos hombres, al cruzar cierta edad y perder a su compañera o simplemente por los efectos del tiempo, comienzan a desconectarse de su cuerpo. Y no porque no lo necesiten, sino porque creen que ya no tienen derecho. Poco a poco, van dejando de escuchar lo que su cuerpo pide. Ya no hay caricias, ni deseo, ni curiosidad. Lo que antes fue un hogar cálido se convierte en una casa fría, vacía. Y ese silencio corporal no es inocente. Tiene consecuencias reales. Porque cuando te desconectas del placer físico, no solo se apagan ciertas zonas de tu cuerpo, se apagan rutas completas dentro del cerebro. Zonas que antes se activaban con el deseo, con la ternura, con la exploración, comienzan a atrofiarse como un músculo que no se usa. La circulación sanguínea disminuye, el oxígeno no llega con la misma fuerza, la producción hormonal cae. Y todo eso, aunque no lo notes de inmediato, impacta en tu salud general. Varios estudios han demostrado que los hombres que mantienen algún tipo de conexión íntima con su cuerpo, ya sea con una pareja o en solitario, presentan mejor salud cardiovascular, menos insomnio, mayor estabilidad emocional y un menor deterioro cognitivo con los años. No estamos hablando de magia, ni de milagros, ni de promesas vacías. Hablamos de ciencia, de biología, de algo tan lógico como respirar. Si dejas de usar una parte vital de ti, esa parte empieza a morir. ¿Has notado que duermes peor últimamente? ¿Qué te cuesta concentrarte? ¿Qué te irritas con facilidad? ¿Qué te falta energía incluso después de descansar? Muchas veces, la respuesta no está en una pastilla ni en una terapia costosa. Está en algo mucho más básico: has perdido el vínculo con tu cuerpo. Has dejado de sentir. Y no se trata solo de sexo, como ya hemos dicho. Se trata de conexión, de presencia, de sensación. Un hombre que no se toca, que no se acaricia, que no respira sintiendo su piel, es un hombre que se está alejando de sí mismo sin quererlo. Y cuando te alejas demasiado, empiezas a perder no solo vitalidad, sino también identidad. Porque el cuerpo no es una carcasa. Es parte esencial de quién eres. El filósofo Marco Aurelio, uno de los grandes estoicos, decía: el alma se tiñe del color de tus pensamientos. Pero yo me atrevo a ir un poco más allá y decir: el alma se apaga cuando el cuerpo no se siente. Porque cuando dejas de sentirte, cuando ya no te habitas, cuando cada parte de ti se vuelve una tierra abandonada, entonces comienzas a desaparecer incluso antes de morir. Es una muerte lenta, silenciosa, sin aviso. Y lo peor es que muchos hombres la aceptan como si fuera lo natural. Se sientan en su sillón, prenden la televisión, miran al vacío y piensan: así es la vejez. No, amigo. Así no es la vejez. Así es la desconexión. Y se puede revertir. He visto hombres volver a sonreír después de años de oscuridad.
No porque encontraron una nueva pareja. No porque rejuvenecieron físicamente, sino porque se atrevieron a mirarse con compasión y volver a tocar su cuerpo sin culpa. Porque se dieron el permiso de volver a habitarse. Porque decidieron no morir en vida. Y es que no hay nada más peligroso que vivir anestesiado. Cuando ya no te duele nada, pero tampoco te emociona nada. Cuando ya no esperas, ni deseas, ni sientes. Ese es el verdadero peligro. Porque ahí no hay salud. Ni física, ni emocional, ni espiritual. Por eso, si algo de esto te está resonando, si sientes que estás desconectado, que ya no sabes bien qué te pasa, que hay una tristeza sin nombre dentro de ti, detente. Respira. Coloca tu mano sobre tu pecho. Y escucha. Tu cuerpo no está muerto. Está dormido. Y quiere despertar. En la siguiente parte, te voy a compartir un método muy simple, paso a paso, que ha ayudado a decenas de hombres a reconectar con su cuerpo y volver a sentir sin miedo, sin vergüenza, sin presión. Porque nunca es tarde para volver. Y tú estás más cerca de lo que crees. Cuando un hombre llega a ese punto donde ya no siente, donde la piel se ha vuelto ajena y el cuerpo parece solo un vehículo cansado, todavía hay una puerta. No es la del pasado, ni la de la juventud perdida. Es una puerta nueva, silenciosa, y está dentro de ti. Se abre con respeto, con paciencia, con humildad. A eso yo lo llamo el método del renacer interior. No es una receta mágica. No tiene que ver con técnicas complicadas ni con fórmulas secretas. Es simplemente un camino para volver a habitar tu cuerpo con dignidad, con ternura, con presencia. Es un ritual personal. Un regreso. He guiado a muchos hombres mayores en este proceso. Algunos se sentían ridículos al principio. Otros estaban llenos de vergüenza. Pero al dar el primer paso, todos descubrieron que su cuerpo no los había abandonado, solo esperaba que ellos regresaran a él. El primer paso del método es crear un espacio seguro. No hablo solo de un lugar físico, aunque eso también importa. Puede ser tu habitación, tu baño, un rincón donde nadie interrumpa. Baja las luces. Cierra la puerta. Apaga el teléfono. Hazlo tu santuario. Porque lo que vas a iniciar no es un acto físico, es un acto sagrado. Tu cuerpo lo merece. Tú lo mereces. El segundo paso es respirar y relajarte. Muchos hombres mayores llegan tensos, con el pecho rígido, los hombros duros, la mandíbula apretada. Es como si todo en ellos estuviera defendiendo una fortaleza que ya no necesitan proteger. Respira profundo. Por la nariz, lento, sin apuro. Siente cómo el aire entra, cómo sale. Al exhalar, imagina que estás soltando años de juicio, de vergüenza, de olvido. No tienes que correr. No tienes que lograr nada. Solo estar ahí. Contigo. Luego viene el tercer paso, el despertar del cuerpo. No comiences tocándote de forma directa. Empieza por lugares que quizá hace años no has acariciado, el pecho, los hombros, el vientre, los brazos. Hazlo con las yemas de los dedos, con delicadeza, como si estuvieras explorando la piel de alguien que amas profundamente. Y es que, de hecho, lo estás haciendo. Estás tocando a ese hombre que fuiste, que eres y que olvidaste en el camino. Muchos hombres se sorprenden en esta etapa. Algunos lloran. Otros ríen. Algunos no sienten nada al principio, y eso también está bien. Tu cuerpo está volviendo a despertar. No lo apresures. No le exijas respuestas inmediatas.
solo acompáñalo. El cuarto paso es la estimulación consciente. Si lo sientes natural, puedes ir acercándote a zonas más íntimas. Pero no como un objetivo. No como una meta que hay que alcanzar. Sino como una exploración. Como un reencuentro. Usa movimientos lentos, atentos, sin presión. Escucha lo que sientes. Tal vez no sea placer inmediato. Tal vez sea tristeza, nostalgia, ansiedad. Acéptalo todo. Porque incluso eso forma parte del renacer. La salud masculina después de los 60 no se trata de volver a tener el mismo deseo que a los 30. Se trata de reconectar. De sentir que sigues siendo dueño de tu cuerpo. Que puedes habitarlo sin juicio. Que puedes darle placer, descanso, alivio. Que puedes acariciarte como quien riega una planta que llevaba años seca. Y sí, puede florecer otra vez. El quinto y último paso es la integración. Después de esta experiencia, no te levantes de golpe. No corras a vestirte como si hubieras hecho algo indebido. Quédate un rato. Coloca tu mano sobre el pecho. Siente tu latido. Agradécete. No es fácil llegar hasta aquí. No es fácil mirarse con honestidad y elegir el reencuentro. Pero lo hiciste. Y eso, amigo mío, es un acto de valentía. Este método puede parecer sencillo, incluso insignificante para algunos. Pero te aseguro que tiene el poder de transformar profundamente la relación que tienes contigo. Algunos hombres, luego de practicarlo por semanas, me dicen que han empezado a dormir mejor. Que sienten más energía. Que están de mejor humor. Que han recuperado el deseo de salir, de conversar, de hacer ejercicio. Que sienten que vuelven a estar en casa dentro de su cuerpo. Y eso es exactamente el propósito, volver a ti. Porque no importa cuántos años hayan pasado. No importa cuántas veces te hayas olvidado de ti mismo. Siempre puedes volver. Siempre puedes reconstruir el puente entre tu cuerpo y tu alma. Siempre puedes acariciarte sin culpa, sin vergüenza, con amor. Y si te parece difícil, si no sabes por dónde empezar, recuerda esto, solo necesitas una cosa para comenzar, la decisión de no seguir desconectado. Lo demás viene con el tiempo, con la práctica, con la ternura. Y tú, que has sobrevivido a tanto, ¿por qué no darte esta oportunidad? En la siguiente parte, vamos a hablar de los obstáculos más comunes que impiden avanzar en este proceso. Porque sí, el camino puede tener tropiezos. Pero conocerlos te dará la fuerza para seguir sin mirar atrás. Cuando un hombre decide reconectar con su cuerpo después de años, a veces décadas, de desconexión, lo primero que suele aparecer no es placer, sino miedo. Miedo a no sentir nada. Miedo a no funcionar. Miedo a confirmarse que ya no es el mismo. Y es aquí donde muchos abandonan. No porque no deseen el cambio, sino porque caen en trampas silenciosas que les hacen dudar de sí mismos antes de comenzar realmente. Una de las trampas más comunes es la de las expectativas irreales. Muchos hombres inician este camino pensando que, si hacen las cosas bien, van a sentir lo mismo que sentían a los 25. Esperan que el deseo llegue de golpe, que la erección sea inmediata, que el cuerpo responda como antes. Pero no es así. Y cuando no sucede, creen que han fallado. Se frustran. Se enojan. Se rinden. Pero el error no está en el cuerpo, sino en la expectativa. Tienes más de 60 años. Tu cuerpo ha vivido mucho. Ha cambiado. Pero eso no significa que haya dejado de ser valioso. Significa que necesita otras formas, otro ritmo,
Otra escucha. Esperar que se comporte como el de un joven es como exigirle a un roble centenario que crezca como un bambú. No lo hará. Pero su fuerza, su profundidad, su sabiduría, siguen ahí. Y eso también es salud masculina después de los 60, comprender que el placer no desaparece, solo se transforma. Otra trampa frecuente es la de la inconstancia emocional. Muchos hombres comienzan con entusiasmo. Se preparan, se relajan, intentan el método del renacer interior. Y si no sienten resultados inmediatos, lo dejan. Lo olvidan. Lo archivan como algo que no funcionó. Pero este camino no es de velocidad. Es de presencia. Es como ejercitar un músculo que ha estado dormido mucho tiempo. Al principio, no se nota. Pero si eres constante, si lo haces 2 o 3 veces por semana con intención y sin prisa, los cambios llegan. Pequeños al principio, mejor descanso, menos ansiedad, más claridad mental. Luego más profundos, una renovada conexión contigo, una confianza silenciosa que vuelve a crecer. El problema es que vivimos en una cultura que quiere todo ya, rápido, medible. Pero tu cuerpo no funciona así. Tu alma, mucho menos. Y si te das el permiso de practicar sin esperar resultados inmediatos, te aseguro que te vas a sorprender. La tercera trampa es quizás la más peligrosa, la presión por rendir. Muchos hombres llegan a estos ejercicios con una obsesión silenciosa, lograr una erección, llegar al clímax, cumplir. Y cuando ese resultado no llega como ellos esperan, sienten vergüenza. Se sienten menos hombres. Se bloquean. Pero aquí no estás para cumplir. No estás en una competencia. No necesitas llegar a ningún lugar. Solo necesitas estar contigo. Sentir lo que hay, lo que aparece, lo que aún late. El cuerpo no es una máquina sexual. Es un espacio sagrado. Y cuando lo tratas con esa mirada, cambia todo. Ya no se trata de funcionar, sino de conectar. Ya no se trata de llegar, sino de estar. Y esa diferencia es lo que separa a los hombres que se frustran de los que renacen. Y claro, como si no fuera suficiente, hay una trampa que se esconde detrás de todas las demás, la vergüenza. Esa voz interna que te dice esto es ridículo, ya estás viejo para estas cosas, ¿cómo vas a tocarte a esta edad? Esa voz que no es tuya, pero que te habita como si lo fuera. Esa voz que aprendiste de niño, de la cultura, de la religión, de tu entorno. Esa voz que susurra que el placer es pecado, que la autoexploración es sucia, que el deseo en la vejez es una aberración. Y sin embargo, esa voz miente. Miente porque el placer es vida. Porque el cuerpo no pierde su derecho a sentirse amado solo porque tiene arrugas. Porque acariciarte no es una falta de respeto, sino un acto profundo de dignidad. Porque un hombre que se toca con ternura es un hombre que se recuerda vivo. ¿Te ha pasado alguna vez escuchar esa voz interna mientras te miras al espejo? ¿Sentir culpa al pensar en tu deseo? ¿Reírte de ti mismo por tener ganas de sentir? No estás solo. Cientos, miles de hombres viven eso cada día. Y el primer paso para liberarte es reconocerlo. Nombrarlo. Y luego, no obedecerlo. Porque tú no estás aquí para complacer una idea vieja de cómo debes ser un hombre mayor. Estás aquí para volver a ti. Para recordarte que aún sientes, que aún vales, que aún puedes. Y si tropiezas en el camino, no pasa nada. El tropiezo no es el final. Es parte del proceso. Es señal de que estás avanzando. Así que la próxima vez que sientas que no logras nada, detente. Respira. Pon tu mano en el pecho.
Y di en voz baja, no estoy aquí para lograr. Estoy aquí para sentir. Y sentir ya es suficiente. En la siguiente parte, vamos a ir aún más profundo. Vamos a hablar de lo que pasa dentro de ti cuando empiezas a tocarte con conciencia. Porque no solo despiertas tu cuerpo, también despiertas algo más sagrado. Algo que quizás habías olvidado, tu alma también necesita ser acariciada. Hay algo que sucede cuando un hombre decide tocarse con respeto. No por hábito, no por impulso, sino por deseo de volver a sentir. No se trata solo de piel, ni siquiera de placer físico. Se trata de algo mucho más profundo. Cuando el cuerpo empieza a hablar de nuevo, el alma escucha y responde. Raúl tenía 66 años cuando se animó a poner en práctica el método del renacer interior. Había enviudado hacía 3 años. Durante mucho tiempo, pensó que su vida íntima había terminado con la muerte de su esposa. Se convenció de que ese capítulo estaba cerrado. Pero por dentro, algo en él seguía latiendo, como una brasa que aún no se apagaba del todo. Un día, mientras escuchaba una charla sobre la salud masculina después de los 60, algo le hizo clic. No fue un consejo médico. Fue una frase: tu cuerpo no necesita permiso para seguir sintiendo. Esa noche, Raúl decidió intentarlo. Encendió una vela. Puso música suave. Se recostó sobre su cama con una mezcla de pudor, nervios y curiosidad. Al principio, no sintió gran cosa. Solo manos torpes, respiración agitada. Pero luego, algo cambió. Cuando tocó su pecho, recordó a su esposa. Cuando acarició su vientre, le vinieron lágrimas. Y cuando finalmente se permitió ir más allá, no sintió culpa. Sintió alivio. Días después me escribió una frase que no he podido olvidar: empecé por tocar mi cuerpo y terminé tocando mi alma. Lo que Raúl vivió no es único. Es algo que muchos hombres descubren cuando dejan de ver su cuerpo como un problema y empiezan a verlo como una puerta. Porque el cuerpo no miente. El cuerpo recuerda. El cuerpo guarda emociones, traumas, ternura, miedo, deseo. Y cuando lo tocas con intención, esas memorias salen a la luz. No para castigarte, sino para liberarte. Algunos hombres lloran. Otros se ríen. Algunos recuerdan cosas de la infancia. Otros sueñan con abrazos que nunca se dieron. Es como si una parte adormecida de su ser se encendiera nuevamente. No se trata de magia. Se trata de presencia. De darte permiso de estar ahí, contigo, sin máscaras. Sin exigencias. Sin prisa. Y es que hay algo profundamente espiritual en este tipo de conexión. Porque cuando acaricias tu cuerpo con respeto, con escucha, con honestidad, algo dentro de ti se ordena. Tu mente se calma. Tus pensamientos se alinean. Tu corazón se suaviza. Y eso, sin necesidad de llegar al clímax, sin buscar un resultado, ya es sanador. Muchos hombres mayores creen que ya no pueden hacer lo mismo que antes. Y es verdad, el cuerpo cambia. Pero eso no significa que ya no puedas sentir. Al contrario, muchas veces el cuerpo maduro siente con más profundidad, con más conciencia, con más alma. ¿Por qué? Porque ya no hay apuro. Ya no hay pruebas que pasar. Ya no hay expectativas de nadie. Solo estás tú. Contigo. Y esa es la relación más importante que vas a tener en esta etapa de la vida. La salud masculina después de los 60 no solo se mide en colesterol o en niveles de azúcar. Se mide también en conexión.
en vitalidad emocional, en la capacidad de habitar el cuerpo con dignidad. Un hombre que se desconecta, se enfría. Pero un hombre que se reconecta, aunque sea despacio, aunque sea con dudas, revive. Y no estamos hablando solo de sexualidad. Estamos hablando de humanidad, de autocompasión, de ternura, de volver a mirar tu cuerpo como un templo, no como una ruina. Porque, aunque tengas arrugas, cicatrices, pérdidas, aunque hayas pasado por enfermedades o cirugías, tu cuerpo sigue siendo tuyo. Sigue siendo digno de cuidado. Sigues siendo capaz de darte sensaciones que no vienen del exterior, sino de adentro. He visto hombres que después de un mes de practicar este tipo de reconexión, no solo durmieron mejor, sino que comenzaron a comer con más conciencia, a salir más, a recuperar amistades, a enamorarse de nuevo, no de otra persona, sino de su vida. Y todo comenzó con una decisión, no seguir ignorándose. El filósofo Séneca escribió: nadie es más infeliz que aquel que nunca se ha permitido conocerse. Y conocerse no es solo pensar. Es sentir. Es tocar. Es escuchar lo que tu piel aún quiere decirte. Así que si aún dudas de si este camino vale la pena, te hago una pregunta simple: ¿qué pierdes al intentarlo? Nada. ¿Y qué puedes ganar? Paz, sueño, alegría, energía, presencia y sobre todo, volver a ti mismo. Ahora que ya sabes cómo hacerlo y qué obstáculo superar, lo único que falta es decidir. Porque reconectar con tu cuerpo es más que una práctica. Es una declaración. Una declaración silenciosa que dice: estoy aquí. Todavía respiro. Todavía siento. Todavía soy yo. Y en la última parte de este viaje, vamos a recapitular todo lo aprendido y dejarte con una invitación final, para que no solo vivas más años, sino que vivas cada año con más vida. Ahora que hemos llegado al final de este viaje, quiero que respires hondo y te tomes un momento para ti. Todo lo que has leído no es una teoría ni una simple reflexión. Es un llamado. Un llamado a despertar, a reconectar, a recordar que tu cuerpo no está roto ni olvidado, solo está esperando que regreses a él. Has visto cómo el placer no es un pecado, sino un puente. Cómo el silencio del cuerpo puede enfermar el alma. Y sobre todo, como cada caricia consciente puede ser el inicio de una nueva etapa, más auténtica, más plena, más viva. La salud masculina después de los 60 no depende solo de lo físico, sino de la relación que tengas contigo mismo. No se trata de volver a ser quien fuiste, sino de abrazar plenamente quien eres hoy. Si este mensaje resonó contigo, te invito a escribir "sigo aquí" en los comentarios. Porque sí, aún estás aquí. Y mientras estés aquí, todavía puedes sentir, vivir, sanar y disfrutar. No olvides darle like, compartir este video con otros hombres que también necesiten escucharlo y suscribirte al canal para no perderte los próximos contenidos. Porque esta historia apenas comienza. Y tú sigues siendo protagonista.